Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a una nueva weekly, la del 24 de enero, acá con el equipo de Research, con Pablo y con Mateo. A ver, vamos a estar dividiendo la presentación en tres partes. Vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido la semana pasada. Voy a tomar la posta yo, después le vamos a pasar el micrófono a Pablo para que nos hable de si la volatilidad y la corrección de los mercados está generando algún tipo de cambio en el asset allocation de las carteras de offshore. Y después Mate va también a dar su visión sobre de cómo está pegando todo el tema de los mercados globales, la negociación con el fondo y digamos, algunas cuestiones adicionales en las carteras onshore, ¿sí? Así que vamos a tratar de cumplir con el horario predeterminado, de manera tal de dejar los últimos 10 minutos para comentarios y preguntas y respuestas. Y bueno, tratar de seguir agregando valor en estos días que son bastante complicados en términos de justamente, bueno, lo que esta placa, digamos, nos está adelantando, ¿sí? Los mercados de alguna u otra manera tuvieron los tristes récords, por decirlo de alguna manera, de tener el peor comienzo de año desde el 2016, ¿sí? Cuando justamente por aquel entonces la Reserva Federal también empezaba a desarmar todo lo que era el quantitative easing de la crisis subprime, y ese arranque frenético de caída obligó a demorar un poquito más el ajuste de política monetaria. Y también estamos atravesando el peor mes desde marzo 2020, aquel que marcó el inicio de la pandemia, al menos en términos estrictamente financieros y de mercado. A ver, ¿a qué se debe esto? Un poco es parte más de lo mismo. Yo diría, de alguna u otra manera, todavía no se visualiza que la inflación esté cediendo en Estados Unidos. Sobre el margen izquierdo ustedes pueden ver una combinación de factores que lleva adelante la Reserva Federal de Cleveland y que utiliza como un proxy de anticipación de la inflación. Fíjense que para el enero de este año está al menos a la mitad del mes, está, digamos, proyectando que el índice de precios al consumidor habría o tendría una suba de casi medio punto porcentual mensual, y cuando comparamos interanualmente ya estamos arriba del 7%. De todas maneras, cuando hacemos el promedio esperado para el trimestre en curso, bueno, de alguna manera tenemos, si se quiere, un tick abajo de lo que fue el 7% de cierre de inflación anual en los Estados Unidos, esperando 6,53%. De todas maneras, volvemos a reiterar, índices muy fuertes para una economía americana que ya en términos de empleo está muy cerca del desempleo estructural. Y una de las cuestiones centrales que está impulsando los precios, por un lado, claramente es el fenómeno o el hangover de la política monetaria, digamos, ¿no? De la gran cantidad de emisión de dólares que estuvimos viendo a lo largo de estos meses. Pero por el otro lado, yo les traje aquí el gráfico de la derecha, que marca un récord, digamos, de trabajadores que no están yendo, digamos, a trabajar justamente por verse afectados por la variable Omicron. Y esto es lo que está afectando un poco en general en todo el mundo, diría, en todo el mercado laboral global, ¿sí? Y donde el principal de los temores es básicamente que haya un desabastecimiento de trabajadores en la parte de los servicios y producción de bienes esenciales, digamos, ¿no? De allí que estamos viendo todo lo que es justamente los cambios de protocolo, el tema del aislamiento, no es solamente una cuestión de la Argentina, sino que es una cuestión global, digamos. Y esto, sumado a que mucha gente, por el momento, en los Estados Unidos, eh, prefiere resignar su trabajo para irse a un nuevo trabajo o mismo para estar desempleado por el costo de oportunidad tan bajo de unos salarios en dólares que si bien crecieron, están haciéndolo por debajo de la inflación. Bueno,
eso está generando de alguna u otra manera una escasez de trabajadores. Y esto está pegando también en las expectativas inflacionarias en una magnitud tal, ¿sí?, que ya algunos bancos de inversión, casi yo diría un poco exageradamente, están hablando de movimiento de la tasa de la Reserva Federal del 5, 6, 7 veces en este 2022. Me parece que, como siempre ocurre en estos movimientos, cuando estamos partiendo de un piso tan bajo de tasas de interés y empieza la intención de la Reserva Federal de querer modificar justamente su política monetaria, al menos tener un punto de inflexión allí, nos vamos de un extremo al otro, y ese extremo al otro, con la volatilidad de los mercados financieros, ya se van alzando algunas voces que dicen, bueno, esperen un poquito, porque si los mercados siguen tan alterados, seguramente esto va a tener más impacto sobre el nivel de actividad más rápido de lo que la gente pensaba, y en ese sentido va a ser un alivio para que la Fed no tenga que subir tan rápido el costo del dinero, porque la inflación debería ceder ante un menor nivel de actividad. Es como mirar, digamos, el vaso medio lleno en términos de política monetaria, de una caída significativa de los mercados, con todo lo que ello implica. Nosotros estamos viendo en algunas cuestiones centrales que todavía la presión inflacionaria sigue. Por ejemplo, acá en este gráfico estamos viendo lo que vale el flete marítimo, ¿sí? Para poner en el puerto, por ejemplo, de Los Ángeles, todo lo que es el transporte de mercadería desde Asia, y fíjense que sigue por arriba de los $9.000, y que el salto es abrupto, digamos, en términos de justamente lo que veíamos hace poquito tiempo atrás. Eso es un factor de inflación bastante significativo, y esto también podría continuar en los próximos meses si China no abandona esta idea de política de COVID-0, ¿sí? Encima ahora que están los Juegos Olímpicos de Invierno en China, pone aún más presión, digamos, a todo este control férreo y de cuarentenas y de restricciones que está llevando adelante el gobierno central de China, y eso de alguna manera también, digamos, va rompiendo el esquema de justamente producción natural en provincias que son portuarias, y también delays en todo lo que es justamente el comercio exterior. Cuando analizamos otro índice relacionado con esto, estrictamente es el Dry Baltic Index. Esto es básicamente el transporte de commodities, ¿sí? Aquí ha bajado significativamente, y también hay dos lecturas, ¿no? Este costo que haya bajado es una buena noticia en términos de presiones inflacionarias. La mala noticia viene por el lado de que esto es muy sensible al nivel y elástico al nivel de actividad, ¿sí? Entonces, esa caída abrupta que estamos viendo en diciembre y enero, digamos, del Dry Baltic Index, podría, digamos, de alguna manera estar anticipando mucha debilidad en las economías centrales justamente en diciembre y enero, ¿sí? Dada la variable Omicron y dada que la inflación está deteriorando mucho de los ingresos reales. Así que de allí múltiples lecturas, y la consecuencia de esto obviamente es lo que estamos viendo en los mercados hoy. Los mercados, como reitero, han tenido su peor comienzo de año desde el año 2016, su peor mes hasta el momento desde el marzo del 2020, y todo esto empujado justamente por un derrape, un sell-off de los bonos, de los Treasury. Fíjense, los Treasury en distinto nivel de horizonte temporal y maturity, cómo van subiendo las tasas de interés en torno a las expectativas, digamos, de los futuros ajustes de la Reserva Federal. En este sentido, fíjense, ya la tasa a 2 años la tenemos casi en el 1%, la tasa a 10 años en el 1,75, la de 30 años arriba del 2% anual, y en el medio, como les comentaba anteriormente, algunos banqueros importantes de Wall Street, como por ejemplo Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, diciendo que es probable 6 o 7 ajustes de tasa de interés, porque el nivel de actividad está muy fuerte y la inflación también, digamos, ¿no? A ver, me parece que a esta altura uno no puede descartar nada con cierta exactitud. Me parece algo sí exagerado.
Fue el propio banco JP Morgan que había sacado hace un poquito más de una semana un comunicado o una nota a los inversores diciendo buy the dip, ¿sí? El famoso compren la corrección bajista de los mercados. Después tuvimos una semana muy, muy pesada con el índice Nasdaq cayendo más del 7% la semana pasada y por lo tanto diría que en nuestra visión a nivel general el mercado está depurando toda la suba digamos, sobre todo impulsada por el hangover monetario, de papeles que realmente poco tenían para seguir mostrando doble tasa de crecimiento una vez finalizada la pandemia, una vez finalizado el primer shock de dólares que permitió costo de financiamiento bajísimo. Creemos que a estas valuaciones empieza a darse algunas oportunidades atractivas de cartera, sobre todo en el lado de empresas sólidas, empresas de bajo endeudamiento y empresas que puedan seguir creciendo fuerte a pesar de esta incertidumbre. Así que, obviamente, esto es terreno de Pablo, así que un poquito en los próximos slides ya lo va a estar comentando. Finalmente, ¿qué fue lo que digamos, estuvimos viendo en estos primeros 24 días del año? Bueno, como dice el título ahí, Value Strikes Back, es decir, el trade, digamos, del momento es Value contra Growth, ¿sí? Donde el claro ganador, y esto fue uno de los grandes aciertos de las carteras nuestras, fue tener una sobreexposición en energía. Esto fue el claro ganador por cuestiones de producción, limitación de la producción y cuestiones de demanda. La energía tuvo un gran comienzo de año y así también todo lo que son las acciones del sector. Y fíjense que todo el resto casi en break-even, digamos, ¿no? El XLF, que había tenido también un muy buen comienzo de año, el financiero, devolviendo casi toda la ganancia. Y lo peor, están viendo allí, por ejemplo, en la línea roja es el ETF de tecnológicas ARKK de Katie Woods, el ARK, ¿sí? Con casi un derrape de más de 20% en lo que va del año, y seguido por la línea naranja, que es el Nasdaq, que ya está en zona de corrección con una caída de más del 10%. Así que vamos a ver cómo sigue eso. A priori, los futuros de acciones, cuando arrancamos esta weekly, estaban un poquito con sesgo negativo, 0,20, 0,30%. Vamos a ver cómo continúa eso. Y por último, antes de pasarle la palabra a Pablo, una cuestión no menor, ¿sí? Con mercados tan sensibles, con mercados en modo sell-off y en modo bearish por parte de muchos inversores, al menos en su sentimiento, tenemos una temporada de balances corporativos que, así como hubo mucha complacencia durante los últimos 2 años, ahora obviamente no se perdona absolutamente nada, digamos, ¿no? A nivel general, la semana pasada se dio el kickoff de la temporada de balances. Se espera a nivel agregado que las compañías del S&P 500 muestren un avance de los earnings per share de 21% interanual. Sin embargo, empezamos a ver algunos falta de tolerancia por parte de los inversores con los earnings miss por parte de algunas empresas importantes. La semana pasada fueron algunos bancos, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, como estamos viendo ahí en el gráfico de abajo, tuvieron, digamos, días muy complicados post presentación de resultados, y quizá la frutilla del postre, en este sentido, de las malas noticias, estuvo con el balance de Netflix, que se presentó el jueves por la tarde, ¿sí? Y donde Netflix, como vemos ahí, no pudo, digamos, atenuar la pérdida de usuarios internacionales, y eso le costó ni más ni menos que 21 puntos de market cap al día siguiente. Es decir, que el mercado está muy, muy sensible, por lo tanto, uno de los drivers de esta semana y de las próximas, lógicamente, va a ser esto que estamos viendo con una gran cantidad de balances corporativos que van a estar llegando esta semana. Va a ser una semana intensa, digamos. Fíjense, mañana tenemos Johnson & Johnson, tenemos Microsoft, tenemos Verizon, American Express, el jueves tenemos Apple, Visa. Bueno, todos papeles muy relevantes y obviamente el modo de los inversores y la predisposición a tolerar o no algún earning miss, bueno, va a ser un poco lo que nos va a guiar hacia adelante. Así que con esto yo diría,
Y lo último, para terminar, los mercados emergentes, a pesar de todos estos contratiempos, están, digamos, teniendo un papel llamativamente bueno, algo que también Pablo y nuestra visión de INVIO en general lo habíamos manifestado en varias weekly, de que había una divergencia muy marcada entre Wall Street y los mercados emergentes, y que para nosotros iba a haber alguna especie de achicamiento de esa brecha. Obviamente el mejor de los casos hubiera sido Wall Street plano y mercados emergentes subiendo. Bueno, acá fue Wall Street con una fuerte corrección, y los mercados emergentes muy dignamente están arrancando el año. Fíjense que el IEM, el más representativo, tiene una mejora de 1% en el año, y el EWZ de Brasil 7 puntos arriba. Así que, Pablo, te paso la posta como para que comentes un poco el asset allocation de las carteras. Perfecto, gracias Diego. Comienza el año muy movido y hago una pequeña aclaración antes que nada. Todos los números que van a ver son el cierre del jueves. Esto normalmente no cambiaría demasiado, pero como el viernes fue una rueda realmente movida, lo aclaro. Tenemos un pequeño lag para que el sistema nos pase el retorno total, y bueno, hay que obviamente generar los reportes y analizar. Por lo tanto, esto tiene un día de atraso. Creo que valía la pena hacer la aclaración. Vamos caso por caso. En todas las carteras estamos superando el benchmark en lo que va del año. Eso sí, en la cartera conservadora fue una especie de victoria pírrica. Si bien estamos 35, 40 basis arriba, como verán, fue una caída bastante parejita con el benchmark, y estamos un poquito de 1,5 abajo, lo cual para una cartera conservadora ciertamente no nos pone contentos, pero la realidad es que el contexto para una cartera que está compuesta por su naturaleza mayoritariamente de renta fija es realmente muy, pero muy difícil. Acá es donde seguramente en esta semana tengamos las discusiones más ásperas sobre cómo seguir y qué cambios podemos introducir. Si se fijan en el detalle, le fue muy bien a Float, que es el ETF de deuda a tasa variable. Realmente con esta performance en estos días tan difíciles, queda como primer candidato a sumar exposición de cara a los cambios para febrero. Y después lo otro que funcionó perfectamente, como dicen los libros, es bajar duration, digamos. Si todo va a caer, mientras más baja sea la duration de la cartera, mejor te va a ir. Por eso el fondo de Vanguard de treasuries cortos y BTIP, que es Inflation Protected Securities, pero corto, anduvieron bastante mejor que el resto. Realmente, como decía, un contexto muy complicado. Semana que viene seguramente hagamos cirugía en la cartera. Float con esta performance ganó bastantes enteros. Seguir bajando duration es también otra alternativa interesante. Y estamos analizando con lupa si incluimos oro en esta cartera. Hace rato que venimos amagando con incluir el complejo oro en las distintas carteras. Estamos escribiendo un informe que esperamos poder sacar esta semana, si el mercado nos da un poco de respiro. Obviamente incluir gold en una cartera conservadora es una apuesta fuerte, porque está descorrelacionado con el benchmark casi totalmente. Y los commodities son volátiles por naturaleza, por lo tanto tendremos que discutirlo mucho. Pero bueno, quizás la cartera conservadora, si bien estamos superando el benchmark, es la que tiene el entorno más complejo y donde más tendremos que exprimirnos un poco las ideas para ver cómo podemos levantar la performance de acá para adelante. Si nos vamos a la cartera moderada, Diego, acá también, después de un gran diciembre que tuvimos con este portfolio, tuvimos un golpe en estos primeros 20 días. Acá, por lo menos, estamos más de un punto arriba del benchmark, lo cual, si se quiere, es ver el vaso medio lleno. Pero como pueden ver en el detalle de la derecha, la mayoría de la cartera sufrió y bastante.
Le fue bien al ETF de energía, por supuesto, como comentaba Diego, es quizás el sector que viene capeando el temporal mejor. Tuvimos alguna performance positiva también en acciones de value como Coca-Cola y ETF de emergentes que también comentó Diego, pero después el resto quedó todo atrapado por el sell-off general, con Facebook como papel más afectado, que nos sigue pareciendo una gran apuesta dentro del complejo large tech, y no vamos a tocar. Pero comienzo de año muy difícil, por supuesto. Acá no sé si hay demasiados cambios para hacer, quizás hagamos algún cambio menor, pero me parece que en una cartera con tanta exposición al equity es muy difícil no quedar arrastrado en un sell-off tan fuerte, por lo menos contra un benchmark que es muy competitivo, demostramos cierta resiliencia. Fíjense que nosotros, en líneas generales, venimos teniendo un view que se viene plasmando, veníamos hablando de un mercado americano que ante la suba de tasas que esperábamos podía corregir, de una Fed más agresiva, de una inflación que iba a ser más difícil de domar de lo que el mercado esperaba. Todo esto lo viene planteando Diego incluso desde antes que yo ingrese, y es un view que por supuesto comparto, pero fíjense que aún tratando de preparar nuestras carteras para enfrentar este escenario, igual cuando tenés un sell-off de esta magnitud es muy difícil que no te arrastre, pero bueno, veremos cómo evoluciona esto de acá para adelante. Por último, en la cartera agresiva es donde definitivamente tenemos mejores noticias. Fíjense, al cierre del jueves la cartera agresiva estaba 0,7% en positivo contra una caída de más de 4 puntos del benchmark. 5 puntos de spread en 20 días es realmente una performance para estar muy contento. ¿Qué pasó acá? Bueno, básicamente se juntaron dos grandes efectos. Por un lado, Exxon. Exxon tiene una performance year to date de casi 20%. Ahí volvimos. Exxon es 7% de la cartera, o sea que esto representa más de un punto y medio de lower performance por sí solo. Nada, fue un pick muy polémico en su momento, se discutió mucho adentro, se discutió mucho afuera, pero evidentemente el petróleo viene traccionando muy bien, sumado a la rotación que estamos viendo en el mercado de growth a value, como decía Diego, salió la verdad que muy redondito. Y después, el otro gran factor para explicar que esta cartera todavía resiste en positivo, es un poco lo que yo había comentado hace algunas semanas, cuando hicimos el outlook para el año, que dije, nosotros estamos tomando 20% de exposición a mercados emergentes, 10% a WZ, o sea que de alguna manera la performance de emergentes versus ESPI, que es algo que venimos también repitiendo hasta cansancio, va a marcar cómo le voy a ir a la cartera. Y por separado, nuestro rate de sector médico, Omega Health Investors, que es notablemente volátil, donde también tenemos una posición del 15%, cómo funcionaban esas dos relaciones iba a marcar un poco cómo le iba a ir a la cartera. Si se fijan en el detalle al lado, sacando Zoom, que es un outlier total, esos tres instrumentos que mencioné están los tres positivos, y entre estos tres constituyen 45% de la cartera, o sea que sumando a Exxon, más de la mitad de la cartera tuvo rendimiento positivo, lo cual para este contexto está más que bien, y redondeamos, por lo menos hasta ahora en el mes, una gran performance para la cartera. Por supuesto, que esté yendo bien no quita que no haya que tocar nada para adelante, o al menos analizarlo. Como mencionaba Diego, en algún momento nos vamos a ir para el otro lado y el sell-off de growth nos va a dar oportunidades interesantes. Por otro lado, realmente si la Fed se está embarcando en un policy mistake, en algún momento va a dar marcha atrás y de nuevo vamos a pasar a un esquema donde habría que privilegiar growth versus value, pero por el momento la gran apuesta de la cartera agresiva, que fue sobreponderar emergentes versus los índices norteamericanos, viene dando grandes resultados.
estaremos mirando muy de cerca para ver si tenemos que incrementar incluso este sesgo o empezar a recoger el barrilete con las ganancias que nos vamos llevando en el medio. Comentario final. Realmente el año está muy difícil, esperábamos un año difícil, pero creo que ninguno de nosotros esperaba un arranque así. Por lo tanto, estaremos mirando muy de cerca todo y por supuesto siempre disponibles para contestar cualquier pregunta que puedan tener con respecto a portafolios offshore. Cerrando mi parte, Mateo, te dejo con Argentina, todo tuyo. Bien, ahí vamos, perfecto. Sí, vos hablás de un comienzo de año bastante complicado y eso que no estamos en criptos. Eso estaríamos abajo del agua un poco más agresivamente, digamos. Sí, de hecho, nosotros estamos comparando contra benchmarks muy serios, pero también venimos hace rato comentando que en el sector tech de papeles más chicos hay muchísimos papeles 70-80% abajo. Y en carteras que quizás no están tan diversificadas o están demasiado volcadas a papeles de datos múltiplos, por conversaciones que tuve en estos días, hay mucha gente que arrancó el año 20, 25 y hasta 30 abajo. Así que sí, dentro de todo venimos surfeando la ola bastante dignamente, diría. Incluso algunos fondos bastante de moda hoy en día, como ARK, también están bastante correlacionados con el Bitcoin y también bastante complicados, digamos. Pero bien, vamos a hablar de Argentina, dejemos a otros activos volátiles para otro momento, digamos, vamos a mantener el benchmark de volatilidad, digamos, con las criptomonedas en los activos argentinos, pero bueno, fuera de chiste un poco, a ver, esto le pongo el cuento del buen FMI, porque esto ya parece el cuento de la buena pipa, digamos, no nos llega nunca a esto. Entonces, primero, bueno, la verdad es que allá hay dudas nuevamente de qué va a pasar con el acuerdo con el FMI, todos los días sabemos de que sí hay acuerdo, no hay acuerdo, ahora vamos a ver un poco alguna otra noticia, digamos, de todo esto, pero bueno, digamos, o sea, mientras nosotros jugamos a hay acuerdo o no hay acuerdo, los bonos están abajo del agua mal, digamos, casi como, no te digo que a nivel Bitcoin, pero complicado, digamos. Y fíjense que acá ya las curvas ¿sí? que tenemos, estamos en la parte corta nuevamente arriba del 25%, ¿sí? Y también tenemos acá un poco el tema de que las paridades también se fueron al infierno, ¿no? Fíjense incluso el GD35 y algunos bonos ya de los de ley local, varios más, ya están por debajo del 30% de paridad nuevamente, digamos, y caridad, esto ya parece caridad más que bonos, digamos, pero bueno, ya estamos nuevamente bajo 30%, que fue uno de los momentos en que esto rebotó. No estoy diciendo que esto vaya a rebotar porque en el pasado rebotó en estos niveles, pero lo que sí es seguro es que ya estamos en una situación bastante alarmante nuevamente del piso de estos títulos. Nuevamente también tenemos toda esta situación, ¿no? Es que en la prensa internacional, si esto lo saqué del medio alemán Deutsche Welle, dice que bueno, que Argentina continuará pagando el FMI, y se lo afirmó el gobierno, y mientras tanto en la prensa local, Alejandro Berkovich, que también es bastante allegado a la gestión actual, digamos, habla de que el gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo la TEN se acuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago. Entonces ya es como que están tirando sobre la mesa la posibilidad de que capaz que se está pensando en a lo mejor no pagar, digamos, y mientras estaba armando esta presentación el viernes, justo Alberto Fernández empezó un barrage de tweets contra el FMI, y que, bueno, hablaba también un poco de AMLO, del presidente mexicano, y dice que el FMI debe asumir la responsabilidad que tuvo al otorgar el crédito récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin de beneficiar a un gobierno en un momento electoral. ¿Sí? Nuevamente esto no es nuevo, ya lo han dicho repetidas veces, pero bueno, suena un poco extraño, digamos, decir esto mientras estamos negociando no caer en default con un pago que tenemos ahora a fin de enero y un pago más grande todavía en marzo, ¿no? Entonces, esto es
no quiero decir que hay un cambio en la retórica, porque la verdad es que el gobierno nunca tuvo una retórica muy pagadera en todo esto, pero tenemos me parece que estamos escuchando cada vez más frecuentemente esto. No significa que no vayan a pagar, porque realmente las consecuencias de no pagar creo que el gobierno las está entendiendo mejor, pero al menos se está barajando, digamos, está sobre la mesa. Así que como ven, tanto en la prensa internacional como en la prensa local, esto es un elige tu propia aventura. Realmente hay declaraciones más que argumentos para los dos lados. Mientras tanto, y mientras sucede todo esto, se elige la propia aventura, ¿no?, de cada uno de los títulos. Los inversores eligen descargar, bueno, por las dudas, ¿sí? Entonces, esto es desde el 30 de diciembre, ¿sí? O sea, es el rendimiento year to date. Varios, por no decir casi todos los bonos, están casi 2 dígitos abajo, ¿sí?, en dólares, ¿sí? Complicado, bastante complicado. De todas formas, esto acá está un poco sucio porque pagaron un cupón en el medio, pero como ya sabemos, los cupones son casi inexistentes, así que no llega a dar vuelta estos rendimientos de 2 dígitos abajo en dólares. La verdad que esto es algo que me parece que es el mayor driver de fundamentals ahora para casi todos los activos argentinos, en el medio, está bastante en boga, pero bueno, mientras tanto, en el plano local nos tiene en vela otro tema, ¿sí? El dólar contado con liqui en llamas. Suena bastante tremendista, por no decir algo, como dicen, tirabomba el título, pero la verdad es que, bueno, o sea, estuvo bastante en boca de todos, principalmente la semana pasada, hacia fines de la semana pasada, el tema de que el dólar contado con liquidación estaba en máximos históricos. Ya llegamos a máximos nuevamente, arriba de 220. Bueno, está bien. Veamos una cuestión. Cuidado con la nominalidad con todo esto, ¿no? Porque, o sea, 221 puede llegar a ser un máximo. En el intradiario en un momento tocó un poco más arriba, casi 225. Ok, pero como ya sabemos, en Argentina no podemos comparar los precios en pesos linealmente con el pasado, porque no tiene por qué darse así, ya que tenemos una inflación galopante. Entonces, acá lo que hice fue tomar el tipo de cambio del viernes y a partir del ser, ¿sí?, hacia atrás, ¿sí?, fui actualizándolo por inflación para que todos los precios anteriores sean comparables con el precio actual, ¿sí? Entonces, ahora podemos comparar linealmente este 221 con cualquier precio hacia atrás. Hay un pequeño error metodológico que para la próxima voy a tratar de solucionarlo, y es que esto no tiene en cuenta la inflación de Estados Unidos. En cualquier otro momento les hubiese dicho, bueno, pero es un supuesto válido porque no hay inflación en Estados Unidos. Hoy me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta, al menos como para que quede un poquitito más prolija la comparación, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que les digo es 221 de hoy, ¿sí? Si lo comparamos con el pasado, no estamos ni cerca todavía del máximo que tocamos en octubre, ¿se acuerdan? Fines de octubre, principios de noviembre del 2020, cuando el dólar casi llega a 200 pesos. Hoy, si lo comparamos, es 301 pesos, ¿sí? Solo ajustando por inflación local, sin ajustar la inflación de Estados Unidos. Es mucho, digamos, es mucho más. O sea, quedarían básicamente casi 80 pesos por delante para igualar al máximo histórico en términos reales. Entonces, por ese lado, yo diría, tenemos que tener un poco de cuidado con la nominalidad, de considerar que como llegamos al máximo anterior, esto va a empezar a pegar la vuelta porque ya es el máximo. Bueno, no, o sea, en términos reales todavía nos queda bastante. Eso a considerarlo. Y además de que nos queda bastante, volviendo sobre lo anterior, también hay que considerar de que esto se va a ir moviendo por fundamentals hacia adelante, ¿sí? O sea, no es que estoy diciendo que esto no siempre respete el pasado, que en time frames cortos, capaz que un poco de análisis técnico a veces se respeta, pero en este caso no lo veo posible porque va a depender más de lo que suceda con la emisión, de lo que suceda con las expectativas sobre el acuerdo o no acuerdo con el FMI, que es otra cosa, digamos, o sea, podemos estar en triple techo, cuádruple techo, quíntuple techo, que si no acordamos con el FMI y siguen emitiendo, esto no tiene techo, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Para el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, esto, ¿se acuerdan que viene con un ritmo diario? Pero bueno,
¿sí? Esto parece que tiene cierta urgencia, pero están tranquilos, sigue a paso de hombre esto. Entonces, fíjense en el primer cuadro de arriba a la izquierda, si el flujo diario de dólares, tenemos lo que es, en azul, las columnas azules es el saldo diario del Banco Central en el mercado de dólar oficial, y en verde es lo que es la liquidación agropecuaria, ¿sí? Se toma el saldo de Ciara del día, y ahora, como sabemos, están liquidando el trigo los productores agropecuarios, y la verdad es que me resulta un poco preocupante el hecho de que el Banco Central no puede comprar el flujo comercial, ¿sí? Por un lado es preocupante porque no forman reserva, por otro lado es entre comillas algo bueno porque no siguen emitiendo para comprar el flujo comercial, pero al fin y al cabo me parece que es un poco más urgente el volver a formar reservas, más que nada por todo el problema que tenemos con el FMI, y fíjense que no se ve así. Es más, eso quería mostrarles el flujo diario para decir que, bueno, que no fueron operaciones puntuales, que, o sea, el agro viene liquidando a buen paso todos los días, ¿sí? Más o menos un poco por encima de los 100 millones de dólares al día. Si hacemos el acumulado desde el 1 de diciembre, el agro ya liquidó casi 4.500 millones de dólares, y mientras tanto, desde el 1 de diciembre, el acumulado del Banco Central es que casi que vendieron 500 millones de dólares. O sea, el mercado privado se llevó esos 4.500 y 500 más, ¿sí? O sea, casi 5.000 millones de dólares. La verdad que, bueno, como les digo, esto es preocupante porque me parece que más que si el tipo de cambio se atrasa, si no se atrasa, la verdad es que si uno mira el tipo de cambio real, no estamos en una situación de urgencia absoluta respecto del pasado, pero esto sí me parece que el Banco Central lo tiene más en cuenta, porque tiene que ver en cuanto al stock de reservas que tienen y cuánto tiempo lo pueden aguantar, ¿sí? Lo que le llamamos el burn rate, cuán rápido van quemando las reservas, ¿sí? Entonces, estamos en una época donde deberían sumar reservas para quemarlas en otro momento, y no lo están haciendo. Lo de quemarlas no es peyorativo respecto a la metáfora del burn rate, digamos, suena un poco peyorativo, pero bueno. A todo esto, para decir, bueno, quiero comprar más, bueno, paga más, digamos, esa siempre es una opción. Y la verdad es que dentro de todo el gobierno viene haciéndolo, de subir el paso de la devaluación. El tema es que, bueno, o sea, subir el paso de la devaluación en este sentido es una de las desventajas de este sistema respecto de pegar un salto discreto, porque básicamente deja a los inversores con una expectativa de que esto siempre va a subir, entonces tratan de liquidar lo menos posible para después agarrar un mejor precio, ¿no? Entonces, como no hay volatilidad, en este sistema de tipo de cambio es claro que no va a haber volatilidad, y si no, la volatilidad siempre favorece al que mantiene la tenencia en la mano. Entonces, por ese lado vemos que sube. Ha habido algún que otro cálculo de que, bueno, lo subieron al 50% anualizado. Eso fue un día en particular, ¿no? O sea, si esto lo llevamos a tasa mensual, que yo en realidad lo estoy mirando en general mensual porque lo comparo contra inflación, la tasa efectiva mensual pasamos del 1% mensual hasta las elecciones a un 2 y algún punto mensual. Es el doble, ¿sí? En términos relativos es un montonazo, pero aún estamos bien por debajo de la inflación, ¿no? O sea, recordemos que la inflación está dando por encima de 3 en diciembre, y se espera también por encima de 3 y llegando hasta 4 en los próximos meses. Está muy por debajo de la inflación. Para esto llegar a la inflación le falta un poco más, ¿sí? Entonces vemos que esto probablemente tenga que acelerarse si se quieren mantener el tipo de cambio real o comprar directamente divisas, por lo que teníamos acá una propuesta quizá de operatoria para el que está hoy parado en SER, que la verdad que la curva SER tuvo una compresión de tasa en la parte corta bastante considerable, en lo cual acá lo que les mostramos es que, bueno, el T2X2 tiene un vencimiento un poco más corto que el T2B2 marcado ahí en la curva de los bonos dólar link, y un poco, el T2B2 es un poco más corto que el TC23, pero lo que estamos viendo acá es que el T2B2 está rindiendo negativo 8,07%, mientras que los bonos SER están rindiendo también negativo en términos reales, un 1%, digámosle, en esa duration más o menos un 2,5% abajo. La verdad es que en ese sentido, creo que para el que realmente quiera apostar a una devaluación, o sea, primero, a que aceleren este ritmo de suba de tipo de cambio para llegar a la inflación,
me parece que este puede llegar a ser un buen momento para hacerlo, y además también te daría como un call, digamos, ¿sí? Una apuesta sobre si realmente no llegan y tienen que hacer un salto discreto. Me parece que lo que hablábamos el año pasado, en que decir no Dollar Link, porque realmente el carry es una porquería, y la compresión de tasa no ayudaba mucho porque ya estaban bastante por debajo del cero. Hoy, la verdad que la opción de tener una participación en ese salto cambiario, sumado a un carry que puede parecerse cada vez más a la inflación, para el que ya está en ser y quiere tomar ese riesgo, no me parece una mala alternativa pasarse a T2B2. Uno me puede llegar a decir, bueno, pero ¿por qué vamos a T2B2 y no a TB22 o a TB23, que están mejores posicionados en tasa? Sí, la verdad es que el T2B2 es el que más caro está de todos, pero lo elegiría por una cuestión de plazo, ¿sí? El TB22 vence en marzo, entonces nos deja poco tiempo, digamos, como para que realmente se ejecute esa opción, y el TB23, bueno, vence también en marzo, pero del 2023. Tengo dudas sobre lo que pueda llegar a pasar con la liquidez de ese título si realmente hay un salto de tipo de cambio. Entonces ahí me parece que el T2B2 pagaría un poco más por esta posibilidad de tener una duration más corta y quedarse hasta vencimiento en ese título. Por último, para comentar un poco, ya que deben estar interesados que un poco las novedades del mercado, los CDRs de ETF, ¿sí? Se abrieron 9, ya creo que todos habrán escuchado, hizo bastante ruido en el mercado de esto. Bueno, pusieron 9 CDRs de ETF, hemos mandado los comunicados, más o menos comentando cuáles son. Los más relevantes en sí son los de índices tipo SPY, que replica el S&P 500, el Dow, el DIA. Entonces, acá tenemos un poco cuáles son los títulos, queríamos ver un poco de volumen, ¿sí? Esto, más que explicar cuáles son, ya esto lo hemos comentado, queríamos comentar más o menos cómo le fue, ¿sí? Entonces, el cómo le fue, si uno mira el agregado total de los 4 días de la semana, operaron 7.600 millones de pesos, ¿sí? 7.000 millones de pesos es una cifra para nada despreciable, muy interesante. Vale aclarar que un poco menos de la mitad se operó en uno solo, que es el de SPY, que es el que realmente todos consideramos que iba a ser el más popular de todos, ¿no? Luego tenemos, como les decía, el DIA, que sigue el Dow Jones, y bueno, creo que por la situación particular de mercado, el XLF, que justamente trata de replicar el sector financiero, está tercero. Como verán, esto sigue bastante bien. Nuevamente, no solo es el más operado en agregado del SPY, sino que también de todos los días, siempre fue el más operado. Y bueno, acá bueno, está el logo de caja, porque recuerden que estos CDRs no están custodiados en caja, en Comafi, sino en caja, ¿sí? Esto es un pequeño cambio que hay. Esto me parece que es todo, así nos pasamos muchísimo más, ya nos pasamos un poco, pero para no seguirnos pasando, les dejo el espacio a preguntas. Bueno, gracias, Mate. Ante las preguntas, un par de cuestiones. La primera tiene que ver con que seguramente algunos de estos CDR de ETF vamos a estar incorporándolos en la cartera de 100% CDR. Seguramente habrá novedades para principios de febrero. Y la segunda, recuerden que el miércoles, ¿sí? Este miércoles a las 9:30 horas vamos a estar haciendo el primer evento Corporate in Focus, que es un poco tratar de dividir este espacio de lo que es el cash management y las oportunidades de financiamiento para empresas, así que están todos invitados, y también para personas jurídicas que tengan como clientes o prospects, pueden hacerle extensiva la invitación. Vamos a focalizarnos mucho más en ese nicho de negocios para dejar, digamos, divididas las aguas y que acá se hable más de mercado y más de asset allocation. Así que, nada, he hecho estos 2 avisos parroquiales, abierto a las preguntas que tengan respecto a lo que mostramos hoy o eventualmente cualquier otra cosa que nos quieran comentar. Bien, ahí veo que Sí. Roberto hace una pregunta, digamos, ¿Dollar Link lo ven mejor a través de FSI o de T2B2? Es una excelente pregunta, Roberto.
La verdad que ahora hemos agregado el Compass Renta Fija 3, lo hemos comentado en anteriores comunicados. Sí, la verdad que el Compass, el Renta Fija 3, me parece un muy buen fondo para hacerlo. Principalmente yo este trade lo planteé para el que ya tiene bonos en la parte corta, entonces pasarse directamente un bono y de última cobrarlo al vencimiento, pero no me parece tampoco una mala idea el FCI. La verdad es que en ese sentido la gente de Compass tiene un análisis bastante parecido al nuestro en muchas cosas, entonces lo veo apto también, pero bueno, como decía, mi idea era reemplazar un bono con un bono, pero también se puede hacer con FCI sin problema. Buenísimo, Mate. Ahí Horacio nos pregunta cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia respecto a que estén custodiados en caja o en el Comafi. No, nada, sorprendió un poco, sí, que se les haya dado a la caja de valores, la organización de este mini programa, si se quiere, dentro de lo que es la industria de CDRs, porque justamente todo lo que es el programa de CDRs de empresas está manejado por el banco Comafi, pero estrictamente en lo operativo no hay ninguna cuestión, digamos, distinta. No sé si quieren acotar algo, No, Pablo. básicamente fue también comentar la novedad, digamos, porque como decía Diego, sorprendió un poco. También sorprende que a Caja de Valores se le dio la posibilidad de listar CDRs de ETFs, pero no de acciones individuales, y al Comafi tiene históricamente, que viene de Deutsche, la posibilidad de listar acciones, pero no ETFs. Entonces quedó así medio segmentado el mercado, pero nuevamente está puesto por el tema de la novedad nomás, Horacio. Sí, me parece que acá lo que pasó es que Vima dijo, este negocio tiene mucho potencial, me lo quedo en casa. Recordemos que Caja de Valores es parte de Vima. No sé si hay mucho más misterio que eso. Me parece que pasa por un tema de mantener in-house el tema de los ETFs. Esto hace años que se le viene planteando a la CNB y es una discusión larguísima. Me parece que cuando finalmente salió, dijeron esto que queda en casa. Operativamente es lo mismo, creo que no hay mucho más misterio que esto. Bien, ahí Gastón y Guido hacen referencia al evento del miércoles. Gastón nos pregunta cuándo es el miércoles a las 9:30. La idea es que esto tenga una periodicidad mensual, ¿sí? A priori, después iremos ajustando, haciendo sintonía fina al respecto. Y Guido nos pregunta si solamente vamos a hablar de cheque de pago diferido o también alternativa de cash management. Ahí en el flyer que mandamos estaban un poco los bullet points. Un poco es darle contexto, si se quiere, de la macro apuntada sobre todo a empresas, ¿sí? De cómo afecta un poco estas variables a las empresas y hablar no solamente de cheque de pago diferido, sino también de alternativas del cash management que hay dentro de lo que tenemos en Invium, sea cauciones, fondos, sea letras de corto plazo. Así que vamos a hacer un popurrí de cosas, así que es interesante, por eso si pueden traer a prospectos de clientes de ustedes, porque vamos a abarcar todo, no necesariamente un nicho puntual de lo que es el foco de mercado de capitales para personas jurídicas. Sí, la idea es un poco atender de los dos lados del mostrador, ¿no? Tanto inversión como financiamiento, que son, bueno, las dos grandes patas de los corporates. Excelente. Acá Daniel, en la parte de preguntas y respuestas, nos dice qué visión tenemos de lo que está ocurriendo con Ucrania, digamos, ¿no? Por ahora, obviamente, es un ruido geopolítico que muchas veces dijimos que iba a llegar, digamos, ¿no? Acabada la pandemia, se iban a barajar y dar de vuelta muchas cartas de la geopolítica. Estas son como medio demostraciones de poder y bueno, esperemos que no pase a mayores. Todo lo que tuvimos, el conflicto de Crimea ahí en 2014 ya hemos vivido, que genera obviamente mucha volatilidad en los mercados. Mi sensación, no sé, no tengo ninguna cuestión reservada más que seguir
los acontecimientos día a día, obviamente que en este contexto de fragilidad de los mercados y sensibilidad, profundizaría el sesgo bajista, digamos, ¿no? En una primera instancia. Después veremos, nada, siempre salen esos análisis, cómo le fue a Wall Street en épocas de guerra y ese tipo de cosas, pero no son más que meras estadísticas, pero bueno, nada, seguiremos con atención eso, Pablo. Sí, me parece que acá la cuestión es que, bueno, el miedo de Rusia de que Ucrania quede como un fortín de la OTAN, medio como que se está materializando un poco. Me parece que, no sé, Pablo, lo que vos opinás, que lo que está esperando el mercado que pase, digamos, como para asustarse un poquito más, o que decir, bueno, esto es una escalada y están los dos mirándose con cara de malo, digamos, como el video ese de los perros que se ladran con la puerta cerrada, es que si Rusia no se acerca a China a decirle, mirá, vos tenés un conflicto abierto con Taiwán, yo tengo un conflicto abierto con Ucrania, las contrapartes son las mismas, aliémonos y hagamos un poco de revuelo por ese lado para ver si nos dejan la soberanía, etcétera, etcétera, ya sabemos cuál es el argumento, pero bueno, yo creo que el mercado está un poco pendiente de eso. Pablo, no sé qué opinas vos. Sí, a ver, tema complejo, ¿no? Múltiples lecturas, pero coincido con lo que dijeron, como para sumar alguna cosita más. Esto le da más soporte todavía al petróleo, lo cual, bueno, ayuda un poco a nuestro view en ciertas posiciones. Porque, bueno, obviamente Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. En lo que hace a Rusia particularmente, los activos rusos están castigadísimos. De hecho, hay papeles como Gazprom o Lukoil que tienen un dividend yield, al menos teórico, del 20-25%. A nosotros que somos constructivos con el petróleo, lo venimos monitoreando, pero bueno, nunca tomamos posición porque, nada, esto. En caso de que realmente esto pase de un tanteo a una guerra en serio, probablemente a Rusia le caiga un paquete de sanciones como nunca vimos hasta ahora, que podría llegar incluso a cortarlos del SWIFT, lo cual equivale a correrlos del mercado financiero internacional, y por eso no nos animamos a tomar posición. Ahora bien, si toda esta negociación, digamos, con tropas en la frontera pasa a mayores, y bueno, como decía Diego, estaríamos hablando de una guerra, o por lo menos una guerra proxy entre las principales potencias del mundo, creo que habría un flight to quality brutal que se sumaría a lo que ya tenemos. Pero bueno, No lo dejan a Powell subir la tasa. Sí, yo espero que esto sea una negociación extrema, digamos, pero bueno, una vez que los soldados si cruzan la frontera, vuelve Zarov y ahí vamos a bailar todavía más lindo. Así es. Y Francisco, acá tenemos la última pregunta, nos dice si ya está activada la posibilidad de fondear con los ETFs, los CDR de ETF, las cuentas de IBKR. Entendemos que es el mismo proceso que lo que venimos haciendo con Comaf. Ahí, Francisco, te diría, apoyate en nuestro equipo de operaciones, pero el esquema es exactamente el mismo, ¿no? Se pide la destrucción de los CDRs considerando el parking correspondiente, y bueno, y se aplica, digamos, o se acreditan los ETF en las cuentas de IBKR. Así que debería ya estar funcionando eso. Creo que con esa ya estamos ok. Bueno, cerramos casi una hora de presentación. Nada, nos estamos reencontrando el miércoles, y cuando tengamos esto se lo haremos llegar por los canales habituales. Muchas gracias y obviamente en estas semanas y días de más volatilidad, sensibilidad a los mercados, estamos para darle el soporte necesario, así que conjuntamente con el equipo comercial. Así que bueno, cuenten con nosotros con esa herramienta. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Buena semana. Gracias a todos.